Hola, hola a todas, que muchísimas gracias por venir, de verdad. Bueno, muchas de vosotras ya me conocéis, otras a lo mejor somos caras nuevas. Soy Sara Riballo, PR de la marca Foreo. Y hoy tenemos el placer de contar con el doctor Diego Moraleda. Él es doctor cirujano, también es socio de las clínicas Smile Life y también es cirujano en la clínica Centro. Vamos a hablar, como ya sabéis, tenéis aquí además diferentes productos, de la última novedad que es ISA 3. Ya tenemos alguna fan entre el público que tiene ISA y que lo usa. Y bueno, pues sobre todo vamos a hacer hincapié también en que bueno, el día 20 de marzo, que es ya este domingo creo, es el Día de la Salud Bucodental. Pues qué mejor que presentar también este dispositivo con estos días que tenemos ahora de celebración, también para hablar un poquito sobre la importancia de una higiene bucal. Bueno, sabéis que en Foreo somos pioneros de la tecnobelleza, sobre todo nuestros cepillos de limpieza facial, pero no nos podemos olvidar, dentro de la belleza también está tener una bonita sonrisa y no nos podemos olvidar de esa higiene, ¿no? de un buen cepillado, y en este caso pues os queríamos presentar ISA 3. Yo quería preguntar al doctor, le voy a tutear, se llama Diego, sobre todo la importancia que es tener una buena higiene bucal. O sea, lucir una bonita sonrisa, por supuesto es estético, a todos nos gusta, pero hay que hablar de la salud, ¿no? Es súper importante, y imagino que a vosotros también al centro os viene la gente con diferentes problemáticas, pero bueno, sobre todo la base de una buena salud bucodental, la importancia que tiene, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, nosotros en nuestro día a día lo más bonito, lo más lucido en la odontología es hacer estética, porque al final publicas el caso después. Luego no es todo tan bonito, ¿no? Como cuando ponemos unas carillas, porque bueno, pues oye, al final tenemos que llegar a unas expectativas, pero digamos el día a día es sobre todo, como muy bien dice Sara, es la función, ¿no? Al final tenemos que ver un poco los dientes, las muelas como parte de nuestro organismo, y siempre comprender, bueno, pues con un empaste, un sencillo empaste ya es tocar un diente. Por lo tanto, si podemos tener una buena higiene, pues oye, podemos evitar incluso ese primer paso, pues qué mejor, ¿no? Justo, además, bueno, preparando este evento, ¿no? Y la comunicación de ISA 3, hablando con Diego, hablábamos de la importancia de la información que hay ahora hoy en día, porque si nos vamos un poquito más atrás, y no mucho, nuestros padres, nuestros abuelos no tenían la información que hay hoy en día de esta higiene dental, y muchos de ellos, bueno, pues yo pongo el ejemplo no familiar. Mi padre siempre me dice, si quieres tener una buena dentadura a los 60, cuídate desde los 30 y desde mucho antes. Y ahora, por ejemplo, hay muchísimos estudios que desde que sale el primer diente hay que comenzar, en los bebés, hay que comenzar ya una buena limpieza, que esto antes no se hacía tanto. Y creemos, bueno, pues ahora hay mucha más información, y es verdad que gracias a eso podemos tener todos pues, mejor higiene bucal, ¿vale? Hay muchas curiosidades también que he visto con Diego, que es el tema de la gingivitis y de la periodontitis, ¿no? Que suena todo así un poco tremendista, pero había un dato que me lo pasó Diego que era espeluznante, ¿no? Que 1 de cada 3 adultos españoles tenía una enfermedad periodontal. O sea, esto hay que ser consciente de qué dato es este tan tremendo, ¿no? Y la importancia de seguir haciendo hincapié en la higiene bucal, la importancia que es y lo que puede desarrollar, ¿no? Si nos puedes contar un poco más sobre el tema gingivitis. Total. Hombre, por hacer un breve resumen, y además España es un país muy pionero en... yo creo que es una cosa de la que nos tenemos que sentir orgullosos en investigación periodontal. Tenemos unos profesionales estupendos, tanto, bueno, repartidos sobre todo en España. Por hacer un breve resumen, las enfermedades periodontales las podemos dividir en dos: gingivitis, periodontitis. Gingivitis es simplemente la inflamación de la encía, es decir, tenemos una inflamación, eliminamos el factor causal por el cual se produce esa inflamación y volvemos a un estado de salud. Sin embargo, cuando mantenemos esa gingivitis y además se añaden otros factores como una carga genética, como el tabaco, como el estrés, podemos desarrollar una periodontitis que, como bien comentábamos junto con Sara, es una enfermedad ya irreversible. Por ello, esa enfermedad es para toda la vida, y esa enfermedad cursa, por decirlo de una manera técnica, con la pérdida de los tejidos de inserción, que quiere decir que perdemos encía y hueso. Por ello es tan importante, en el momento en que tenemos una gingivitis, controlarla, ya sea mediante un buen cepillado, complementarla con un buen cepillado, yendo al dentista y sobre todo eliminando el factor causal, que son las bacterias, la placa bacteriana.
Justo al final tenemos que quitarnos esos miedos que tiene mucha gente de ir al dentista, que ahora ya, bueno, las técnicas han cambiado mucho más y lo hemos visto en nuestra vida, ¿no? Desde que hemos ido de pequeñitos al dentista ahora mismo, las técnicas son mucho menos agresivas. Yo voy feliz al dentista, no me importa. Y es verdad que es muy importante, ¿no? El asistir, el tener lo de siempre, al final, pues el tener una vida saludable, hábitos saludables, todo está relacionado, ¿vale? Otra de las cosas que queríamos destacar, que nos parecía también muy interesante a la hora de presentar ISA, es algo que no solemos tener en cuenta, y es la contaminación que hay en los cepillos de dientes. O sea, ha habido estudios que hasta el 92% de los cepillos de dientes están contaminados. O sea, casi todos. Y es un dato igual que es bastante espeluznante, ¿no? Por ejemplo, había datos también que nos había contado Diego, a mí me gusta contarlo también, que es en la típica tapa del cepillo de dientes, cuando la ponemos para que nada roce, pues estamos creando un ecosistema súper positivo para las bacterias, para que proliferen, o sea que es peor poner, claro, la humedad, eso es, entonces... bueno, que creemos que este dato no era como para contarlo. Sí, no, y además es importante porque nosotros tenemos dos tipos de bacterias que viven con oxígeno y bacterias que viven en ausencia de oxígeno. Y si nosotros ponemos un tapón a un cepillo, al final eliminamos ese oxígeno, lo reducimos y se desarrollan más esas bacterias anaerobias, ¿no? Es un poco lo que pasa con la ortodoncia invisible, por eso es tan importante en el Invisalign, cada vez que nos dicen, oye, cuando te lo quites cepíllate los dientes, que a veces luego pasamos, ¿no? Cuando tenemos una comida, no sé si alguna vez ya Invisalign, yo sí. Yo también. También, ¿no? Que al final acabas metiéndotelo en el bolsillo rápidamente, ¿no? Pero sobre todo es importante cepillarse en esos momentos los dientes. Justo, además, otro de los datos, hablando de la contaminación de los cepillos de dientes, es ahora, encima que estamos todavía ahí un poquito con el tema de la pandemia, el COVID, y bueno, si no, cualquier amigdalitis, después de cualquier infección deberíamos tirar ese cepillo de dientes y reponerlo. Y es verdad que si nos ponemos a pensar, dices, pues yo creo que no lo he hecho. O sea, mucha gente nos hemos obsesionado con lavarnos las manos, con desinfectarnos, pero luego, de hecho, tenemos a lo mejor un cepillo de dientes que hemos utilizado y hemos tenido amigdalitis, por ejemplo, y luego no hemos caído, ¿no?, en reemplazarlo, ¿verdad? Totalmente, incluso un constipado. Nosotros tenemos un constipado y aquí, vamos, yo soy el primero que a veces, joder, tengo un constipado, lo paso y sigo utilizando el mismo cepillo, o incluso lo dejo al lado de, bueno, ahora ya me he independizado, pero antes con mis padres, con mi hermano, pues lo dejas al lado de esos cepillos y dices, ostras, que es que a lo mejor el cepillo está contaminado, ¿no? Los dejamos ahí todos juntos, sí, ¿no? En el baño. Todos juntos. Que es, bueno, es un punto a favor, yo creo, también del cepillo de Foreo, que está hecho de silicona, ¿no?, de grado médico, corrígeme si me equivoco. ¿Cuáles son las novedades que hemos metido en esta tercera generación, ¿no? Pues al final lo que hemos hecho es la parte de filamentos, donde están los filamentos, son filamentos de silicona y de polímero, ¿vale? Esta mezcla de un cepillo híbrido de estos dos materiales lo que va a hacer es una limpieza en profundidad y, como decía Diego, al final es una limpieza potente gracias a las pulsaciones tesónicas, que es lo que hacen el barrido de la suciedad y de la placa bacteriana, pero aunque sea potente va a ser siempre muy suave con los dientes, ¿vale? Además, si alguien ya lo tiene, ya podéis ver también cómo ayuda, ¿no?, a las encías a limpiar muy bien, a limpiar incluso encías sensibles. Otra de las cosas que tiene este dispositivo, que si le dais la vuelta podéis ver esta parte de atrás, que tenemos como unas ondas, ¿vale? Esto sirve también para limpiar, eso es una limpieza 4 en 1, es decir, limpiamos dientes, pero también podemos limpiar encías, mejillas y lengua. Otra de las novedades que hemos metido en este cepillo ha sido más durabilidad de los filamentos de silicona. Al final hemos hecho que sean 2 veces más duros, ¿no? Al ser más duros no se nos van a romper. Entonces vamos a hacer que esa duración del cabezal dure muchísimo más, ¿vale? Y otra de las innovaciones que hemos metido es que el cabezal es más flexible. Si podéis tocarlos, que los hemos puesto ahí justo para que trasteéis con ellos. Si lo veis, al final es mucho más flexible y hemos hecho que sea un poquito más cónico, un poquito más puntiagudo que el anterior, que a lo mejor los que tenéis el anterior cepillo, para que lleguemos más en profundidad, por ejemplo, a las muelas de atrás, ¿vale? Que sea mucho más fácil a la hora de limpiar. En términos de batería, ya lo sabéis que en Foreo casi no utilizamos los cargadores, ¿no?, y se os pierden y todo, los cables. Dura 365 días la batería. Como decía Silvia, ¿no?, al final no tenemos que estar pensando en ahora voy a dejarlo en el baño y tengo que cargarlo. Pero luego tenemos esta luz que veis aquí.
Cuando comenzamos a dejar de tener batería, que también nos lo preguntaban el otro día, cuando ya está bajo de batería, pues al año comienza a parpadear. Entonces nos está avisando, oye, cárgame, ¿no? que ya me estoy quedando sin batería, y en una o 2 horas de carga, ya sabéis, con el cable multiusos que se utiliza para todos los dispositivos de foreo, para Luna, UFO, Ver, podemos cargarlo en tan solo 2 horas más o menos. Y otra vez volvemos a tener esos 365 días para la carga. Recomendamos hacer una primera carga de 1 o 2 horas para que esté totalmente cargado. También recomendamos, una vez que se compre el dispositivo, registrarlo en la aplicación de foreo, porque también a la hora de registrarlo, ahí comenzamos, o sea, tenemos como una ficha de producto en la app y vemos el registro del dispositivo, si hay algún problema se puede hacer ese traqueado, ¿no? Con el almacén central. Y ahí comienza también los años de batería, que son 3, o sea, los años de garantía, perdón, que son 3 años de garantía y ahí lo puedes ir chequeando, ¿vale? Además, bueno, la aplicación de foreo, si la tenéis muchas de vosotras, también se va actualizando, pues, por ejemplo, con los masajes de los dispositivos, tanto como Luna o como Ver, vamos actualizando la aplicación para que para el usuario final sea mucho más fácil a la hora de utilizarlo. Al tener un cabezal más amplio, ¿no? Limpiamos muy bien la cara del diente, ¿verdad? O sea, no tenemos que estar como varias veces, sino que en algunas pasadas ya hemos limpiado toda la cara del diente, ¿no? Al final, y lo que estamos haciendo con este cepillo es, por un lado, como os decía, que quitar esa contaminación, que están todos los cepillos contaminados con bacterias, al final estamos en un ambiente baño, ¿no? Y hay humedad y demás, entonces es normal que haya esa contaminación. Y por otro lado, que también habíamos hablado de la abrasión a la hora del cepillado de dientes, que por mucho que queramos ahí, ¿no? hacer mucho hincapié y hacer más presión, con la tecnología de las pulsaciones T-sónicas y con la silicona y el polímero, ¿no? es lo que hemos puesto aquí, los filamentos blanquitos que veis, vamos a hacer una limpieza en profundidad. Aunque lo pongamos a 16, tiene 16 intensidades, ¿vale? Lo podemos poner a 16 intensidades, que lo máximo es 11.000 pulsaciones por minuto. Entonces, esa tecnología lo que nos va a ayudar es hacer esa limpieza gracias a los filamentos de silicona, pero sin esa agresión o esa abrasión al diente que podemos crear con los cepillos de nylon cuando limpiamos, ¿no? muy fuertemente, que mucha gente nos dice, pues yo limpio fuerte porque es como que te da la sensación que estás limpiando más. Pues cuidado, porque es peligroso, porque podemos estar dañando el esmalte dental. Además, obviamente tenéis los cabezales de los mismos colores, pero bueno, si te apetece cambiar el cabezal azul con el cuerpo rosa, pues también se puede hacer, o sea, todo funciona. Luego es verdad que también dentro de foreo, lo podéis ver por ejemplo en el Corte Inglés, tenemos un limpiador lingual, que además, o sea, aparte que esta forma nos limpia también las mejillas y la lengua, hay un intercambiador que lo podemos poner y también es solamente de silicona para limpiar la lengua. Y luego aparte, bueno, os hemos puesto en la mesa, tenéis todos los diseños de ISA, pero también sabéis que tenemos los chiquititos, están por aquí arriba, está ISA Baby y ISA Kids, que son bueno, pues recomendados para niños. Hay uno que es ISA Baby, que es para niños de 0 a 5 y que también lo que ayuda muy bien es a desinflamar, pues cuando están con la dentición, les ayuda muchísimo, ¿no? a la hora de utilizar las pulsaciones T-Sonic, y luego también pues les ayuda, ¿no? a tener ese hábito de limpieza que tenemos que empezar desde chiquititos, desde que asoma ahí ese primer dientecito. Y luego tenemos el ISA Kids, que es el otro, que es un poquito más pequeño, que está por aquí, ahora si queréis lo podéis coger, que es ya pues para niños de 5 en adelante, ¿no? o incluso para adultos, si nos gusta que el cepillo sea un poquito más pequeño, que también sabemos que hay personas que les gusta el cepillo un poquito más pequeño. Así que nada, estamos ahora pues a hacer hincapié en que es el Día de la Salud Bucodental, que es un día muy importante porque tenemos que ser conscientes con estos datos que hemos dado de 1 de cada 3 españoles adultos tiene una enfermedad periodontal. Creo que deberíamos hacer muchísimo más hincapié en la boca, en la higiene, en asistir al dentista, que nos van a tratar fenomenal. Y nada, si tenéis alguna duda, o yo sobre todo os quería dar las gracias por venir, que me hacía mucha ilusión. Hacía muchísimo tiempo que no hacíamos un evento presencial, mucho, que los últimos han sido virtuales y bueno, pues sobre todo que hayáis disfrutado del desayuno, os podéis quedar el tiempo que queráis y si queréis hacer alguna pregunta ya más personal incluso al doctor Moraleda, a Diego, se lo podéis preguntar también. Así que muchas gracias.